Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. La administración de Joe Biden emitió una advertencia ante las acciones que atentan contra el acuerdo firmado en Barbados entre la dictadura de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Los crecientes vínculos del presidente izquierdista brasileño Luis Inácio Lula da Silva con regímenes autoritarios plantean interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y la política exterior de su gobierno. En España, el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados en el Congreso incluyeron el terrorismo en el proyecto de ley de amnistía. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha manifestado su inquietud al afirmar que Putin podría atacar a un país de la OTAN en un plazo de 5 a 8 años. Comenzamos con el desarrollo de la información. La administración de Joe Biden emitió una advertencia firme ante las acciones que amenazan el acuerdo entre la dictadura de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela, subrayando que tales acciones tendrán consecuencias. La preocupación incluye las detenciones, reflejando la inquietud ante posibles violaciones a los derechos democráticos. La administración de Joe Biden emitió una advertencia firme ante las acciones que atentan contra el acuerdo firmado en Barbados entre la dictadura de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, subrayando que tales acciones tendrán consecuencias. La preocupación expresada por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye las detenciones de decenas de venezolanos, lo cual refleja la inquietud ante posibles violaciones a los derechos democráticos. Estados Unidos instó a Maduro y sus representantes a cumplir con el acuerdo y respetar la hoja de ruta electoral, destacando la importancia de un cronograma claro para las elecciones presidenciales de 2024 y la reinstauración de todos los candidatos políticos. Además, se exigió el cese del acoso político, los ataques a sedes opositoras y cualquier intento de sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante prácticas intimidadoras. La crítica de la administración Biden se alinea con la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, señalando las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro como obstáculos para un proceso político transparente y justo en Venezuela. Perkins Rocha, consultor jurídico del partido 20 Venezuela, denunció que dos jefes de campaña de la agrupación política responsables de los estados La Guaira y Yaracuy fueron secuestrados. El abogado responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de estar detrás de esta acción. Hoy a las 10 de la mañana, de manera irregular, de forma abrupta y violenta, fue detenido en el estado Vargas, concretamente en la parroquia Carlos Sublet de La Guaira, nuestro director del comando de campaña con Venezuela y María Corina Machado, Juan Freites. Esto ocurrió sin mediar orden judicial. Esto ocurrió saliendo Juan de su casa. Formalmente podemos decir que Juan Freites se encuentra en este momento secuestrado y desaparecido. El presidente brasileño de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, es cuestionado por sus vínculos con regímenes autoritarios. A pesar de proclamarse como defensor de la democracia, sus relaciones con dictaduras y países autoritarios como China, Rusia e Irán plantean interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y la política exterior de su gobierno. Los crecientes vínculos del presidente izquierdista brasileño Luis Inácio Lula da Silva con regímenes autoritarios plantean serias interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y la política exterior de su gobierno. El líder del Partido de los Trabajadores se ha proclamado como un supuesto defensor de la democracia, pero sus vínculos con dictaduras o países autoritarios como China, Rusia e Irán demuestra que sus ideales van hacia otro lado. La reciente visita a Brasil del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, revela la estrecha relación entre el país sudamericano y el país asiático,
Aunque oficialmente Brasil no ha respaldado la iniciativa de la Franja y la Ruta, el canciller chino indicó que habrá una colaboración más profunda entre ambos países que se reforzará en los próximos años. El proyecto de la Franja y la Ruta fue lanzado por Xi Jinping en el 2013, en el cual, a través de inversiones y préstamos de predadores, el régimen chino ha desplegado infraestructura en 147 países, penetrando economías locales y puntos estratégicos. Respecto al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, Lula se posiciona junto a líderes autoritarios como Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel de Cuba al acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. La simpatía abierta por Rusia es otra faceta preocupante del gobierno de Lula. El aumento exponencial en la importación de petróleo ruso, especialmente diésel, plantea dudas sobre la independencia energética y la imparcialidad política de Brasil. La invitación abierta a Vladimir Putin para participar en la cumbre del G20 que se realizará este año en Río de Janeiro indica una falta de compromiso con la neutralidad histórica del país. El Partido Socialista Obrero Español y sus aliados en el Congreso han tomado una medida altamente controvertida al modificar el proyecto de ley de amnistía para incluir el delito de terrorismo. Este cambio, apoyado por agrupaciones como ERC y Bildu, amenaza la integridad del sistema judicial en España. El Partido Socialista Obrero Español y sus aliados políticos en el Congreso de España han acordado incluir el delito de terrorismo en el proyecto de ley de amnistía a través de una enmienda transaccional, excluyendo únicamente los casos de violaciones graves de derechos humanos que involucren tortura y muerte. La decisión, respaldada por partidos como Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya y Podemos, aliados del presidente Pedro Sánchez, plantea preocupaciones sobre su impacto en casos específicos. La enmienda tendría un impacto significativo en la situación legal de 12 activistas de los comités de defensa de la República de Cataluña y 10 encausados por disturbios supuestamente promovidos por Tsunami Democratic en respuesta al juicio del proceso independentista catalán. Entre los beneficiarios estarían los líderes separatistas Carles Puigdemont y Marta Rovira, ambos investigados en la Audiencia Nacional. El cambio en el proyecto de ley se produjo después de que el PSOE aceptara retocar el texto relacionado con el delito de terrorismo. Sin embargo, esta decisión contradice las advertencias de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que señalan que el texto legal invade competencias de los tribunales, lesionando la seguridad jurídica y la igualdad. Además, el acuerdo generó cuestionamientos dentro del propio PSOE y del Partido Popular, con líderes expresando su desacuerdo con la intervención en la Constitución a favor del independentismo para asegurar apoyo a la investidura de Sánchez. Estas controversias plantean un escenario político y legal complejo, suscitando preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial y la equidad en el tratamiento de casos de terrorismo en España. En España, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó fuertemente al gobierno del socialista Pedro Sánchez por haber incluido los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Además, solicitó una sesión extraordinaria para que el presidente del gobierno comparezca ante el Pleno del Congreso para explicar sus pactos con los independentistas catalanes. Mi grupo considera que el presidente del gobierno debe comparecer para explicar los pactos que ha alcanzado con un prófugo de la justicia. El último, ayer. Supongo que ustedes también. La verdad existe e importa, y a nadie interesa más conocerla que a los diputados de esta Cámara, a todos. También a los socios del gobierno, e incluso a los diputados socialistas, si alguna conciencia les queda. El señor Sánchez ha dicho que la verdad es la realidad. Querrá sustituir a Fernando Savater como el primer filósofo español, ahora que lo han echado del país. Pero sí concedámoselo, la verdad es la realidad. El presidente y su partido son desde el 9 de noviembre cómplices de sediciosos y desde ayer cómplices de terroristas. He dicho bien cómplices, de quienes promovieron la quiebra de la ley y los afectos en Cataluña y de los que utilizaron las barricadas, la gasolina, la violencia, el terror. Estos dos documentos les perseguirán siempre. El primero sella una transacción corrupta. Yo te borro los delitos a cambio de que tú me mantengas en el poder. No existe un solo precedente, ni uno solo, de una doble autoamnistía de esta naturaleza. El segundo hunde al PSOE en un abismo jurídico y moral.
Es una enmienda técnica, ha dicho el señor Bolaños, con el cuajo que le caracteriza. Borrar delitos terroristas, un tecnicismo. Y añadió, ojo, solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos, es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién dice que una violación es grave o light? El gobierno. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza 7 votos para seguir en la Moncloa. El señor Sánchez debe explicar esta aberración en sede parlamentaria. Debe explicársela a los ciudadanos que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona, y sobre todo a los policías heridos. Yo visité a uno de ellos en el hospital. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Un informe alarmante de la ONU reveló que los talibanes están imponiendo restricciones severas a las mujeres afganas. Desde que tomaron el poder en el año 2021, han limitado el acceso al trabajo, los viajes y la atención médica a mujeres solteras o sin un guardián masculino. Un informe de la ONU, publicado el último lunes, señala que los talibanes están restringiendo el acceso de mujeres afganas al trabajo, a viajes y atención médica si están solteras o no cuentan con un guardián masculino. Desde que tomaron el poder en el 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses ordenada por Joe Biden, los talibanes han prohibido a las mujeres asistir a sus empleos y acceder a espacios públicos como parques. Asimismo, han detenido la educación de las niñas más allá del 6º grado. El informe detalla varios incidentes, incluyendo uno en el que funcionarios del Ministerio de Virtud y Vicio aconsejaron a una mujer que se casara si quería mantener su trabajo en un centro de salud. Además, han cerrado salones de belleza y han obligado a cumplir un código de vestimenta, arrestando a mujeres que no utilicen el hijab o pañuelo islámico. En mayo del 2022, emitieron un decreto pidiendo a las mujeres mostrar solo sus ojos y recomendando el uso de la burka de cuerpo entero. El informe trimestral más reciente de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán indicó que los talibanes están tomando medidas enérgicas contra las mujeres solteras o sin un guardián. En la provincia de Paktia, el Ministerio de Virtud y Vicio ha impedido desde diciembre que las mujeres sin guardianes accedan a instalaciones de salud. También ha instruido a los conductores de autobús en la provincia de Kandahar para que no permitan abordar a mujeres sin guardianes. Esta situación revela las consecuencias del regreso al poder de los talibanes en Afganistán, generado por la salida de los Estados Unidos de la región bajo el gobierno de Joe Biden. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha puesto en marcha sus mayores maniobras militares en décadas, denominada Steadfast Defender 24. Este ejercicio está diseñado para simular la respuesta de la OTAN a un posible ataque de un rival, como Rusia. En un anuncio que marca un hito en la historia reciente, la OTAN ha puesto en marcha su mayor maniobra militar en décadas, denominada Steadfast Defender 24. El despliegue comenzó con la partida del navío militar estadounidense USS Gunston Hall desde Norfolk, Virginia, marcando el primer movimiento táctico de estas impresionantes maniobras que se extenderán hasta mayo. Con la participación de alrededor de 90.000 soldados de la Alianza Transatlántica, los ejercicios buscan demostrar la capacidad de la OTAN para llevar a cabo operaciones complejas multidominio durante varios meses y en diversas condiciones, abarcando desde el Alto Norte hasta Europa Central y Oriental. Diseñadas para simular la respuesta de la alianza a un posible ataque de un rival, como Rusia, estas maniobras cobran una importancia estratégica en el contexto de las crecientes tensiones internacionales desde la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022. La OTAN ha estado reforzando la seguridad en su flanco oriental, en el mayor fortalecimiento desde la Guerra Fría, como medida preventiva ante posibles amenazas. El alcance de las maniobras es impresionante.
con la participación de unos 50 buques de guerra, 80 aviones y más de 1.100 vehículos de combate. Los ejercicios no solo abarcarán áreas localizadas, sino que se extenderán desde América del Norte hasta el flanco oriental de la OTAN, cerca de la frontera rusa. Estas maniobras son las más grandes desde el ejercicio Reforger de 1988, que tuvo lugar en las postrimerías de la Guerra Fría. El general estadounidense Christopher Cavoli, jefe del comando de la OTAN para Europa, destacó la participación de los 31 países de la alianza, así como de Suecia, que aspira a adherirse a ella. En un contexto geopolítico tenso, estas maniobras envían un claro mensaje sobre la capacidad y determinación de la OTAN para preservar la seguridad y estabilidad en la región, demostrando su compromiso con la defensa colectiva de sus miembros ante posibles amenazas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le comunicó al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a través de la red social X, su continuo respaldo a la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Con la reciente aprobación de Turquía, Hungría es el único miembro de la OTAN que aún debe ratificar la entrada de Suecia. Orbán había justificado la demora con la negativa de los diputados del partido oficialista Fidesz a aprobar la incorporación de Suecia. En los últimos meses, el primer ministro de Hungría indicó que su país no sería el último en ratificar la entrada de Suecia a la alianza, algo que al final ha terminado por suceder. Es importante recordar que Suecia y Finlandia abandonaron su histórica neutralidad y solicitaron unirse a la OTAN después de la invasión rusa a Ucrania en el año 2022. Aunque Turquía y Hungría aprobaron la adhesión de Finlandia, la de Suecia estuvo bloqueada hasta ahora. Orbán, conocido por su cercanía al líder ruso Vladimir Putin, es el único miembro de la Unión Europea en la OTAN que se opone al envío de armas a Ucrania. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ha manifestado su inquietud al afirmar que Putin podría atacar a un país de la OTAN en un plazo de 5 a 8 años. Este pronóstico ha sido respaldado por un documento filtrado por el diario alemán Bild del Ministerio de Defensa alemán, denominado Alianza de Defensa 2025, que describe un escenario que llevaría a un conflicto contra Rusia en el año 2025. Las crecientes tensiones en Europa, marcadas por una contraofensiva ucraniana que no tuvo el éxito deseado, plantean serias preocupaciones sobre las intenciones de Rusia y Vladimir Putin. El primer paso de Rusia para ingresar a este conflicto depende de conseguir la victoria en Ucrania. De triunfar, se centrarían en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, donde pasarían a utilizar estrategias menos convencionales como ciberataques. Además, se prevén provocaciones étnicas para justificar maniobras a gran escala cerca de las fronteras de la OTAN, tal como lo hizo Putin para justificar su invasión en Ucrania. Este presunto plan ruso, que ha sido objeto de estudio por parte de la OTAN, plantea preocupaciones sobre la estabilidad y seguridad en Europa. Esta situación genera incertidumbre y subraya la importancia de abordar las tensiones para evitar una escalada del conflicto que ponga en peligro la paz y seguridad en Europa. La OTAN debe trabajar en conjunto para prevenir cualquier acción que ponga en peligro la seguridad, sobre todo el equilibrio en el viejo continente. Hasta aquí llegamos con la presente edición, el Informe Diario. Con su permiso.